Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos y ya saludamos por aquí por Diputados Televisión a nuestra primera invitada, a la diputada Sabrina Selva de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Sabrina, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estuvo esta comisión hoy? Lo escuchábamos en el bloque anterior a Itay Hackman hablando y haciendo un resumen respecto a también esta estrategia, porque no solo la reunión de comisión, hoy de la Comisión de Vivienda, sino también la estrategia que está teniendo la oposición, Unión por la Patria principalmente, de instalar ya desde hace semanas, instalar temas, instalar debates que están muy vinculados con lo social y con la situación social en la Argentina. Sí, nosotros venimos planteando hace rato que este Congreso tiene la obligación de empezar a discutir los problemas que tiene la gente, ¿no? Todos los días. Hoy en la Comisión de Vivienda se llevó adelante una reunión informativa donde participaron muchos representantes de los distintos institutos de vivienda provinciales, intendentes, comentando un poco la situación alarmante que atraviesa hoy la Argentina y sobre todo desde la decisión política del gobierno de Milei de no intervenir en la obra pública, ¿no? Y de correrse también en la intervención en materia de políticas públicas que tiendan a garantizar nada más y nada menos que el acceso a la vivienda. Y lo que pasaba, Fernando, hoy en la Comisión de Vivienda es lo que viene sucediendo cada vez que tenemos una discusión, ¿no? Diputados y diputadas oficialistas totalmente disociados de la realidad, en consonancia con la disociación de la realidad del gobierno, que creen que el mercado va a venir también a ordenar el derecho de acceso a la vivienda, cuando hoy los créditos hipotecarios ni siquiera son una respuesta al déficit habitacional en la Argentina, porque hoy la mayoría de las familias argentinas se están endeudando con tarjetas de crédito para poder comer, para poder pagar los servicios. Entonces, hablar de créditos hipotecarios y de acceso a programas de vivienda a través de créditos hipotecarios es dejar afuera a más de la mitad de los argentinos. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación como oposición de seguir trayendo a la agenda parlamentaria estas discusiones y es lo que estamos intentando con las comisiones que presiden compañeros de la oposición para poder avanzar en ese sentido, por lo menos para traer a discusión estos temas. Claro. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo sigue ahora este debate? ¿Van a seguir con reuniones informativas? ¿Hay alguna posibilidad de que puedan unificar alguna estrategia con los otros bloques para tratar de avanzar en dictámenes concretos y poder llevar al recinto este tipo de iniciativas? Bueno, yo hoy planteé que es inminente que, por ejemplo, vengan los funcionarios del Gobierno Nacional a explicar cuál es la política pública de acceso a la vivienda del gobierno, que hoy pareciera que es únicamente criticar todas las políticas públicas anteriores, pero no hacerse cargo de la realidad de hoy, de esos trabajadores que, como lo decía hace un ratito, no pueden acceder a un crédito hipotecario porque no le dan los ingresos a las familias argentinas para poder acceder. Claramente hay otros que tienen privilegios y acceden a créditos hipotecarios, ¿no? Con otras facilidades que la mayoría de las familias argentinas no acceden. Y el gobierno no está dando explicaciones en eso, no da respuestas. Y nosotros lo que consideramos es que tiene que venir el Poder Ejecutivo a dar explicaciones, sobre todo por esos fondos que hoy están vigentes, que es dinero, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el Fondo del FONAVI. Bueno, es dinero que ingresó a las arcas públicas y que hoy el gobierno de Milei no lo está destinando a vivienda porque tiene 100.000 viviendas paralizadas, el gobierno de Milei. Yo lo decía hoy, con los 1.800 millones de dólares que le condonarían a Edesur y a Edenor a raíz de la eliminación del régimen de zonas frías y que paralelamente le condonan la deuda a estas empresas, se podrían construir 30.000 viviendas. El gobierno, si quisiera, podría arrancar por ahí, pero no es claramente el camino que elige, ¿no? ¿Eso generó algunos cortocircuitos en el debate de hoy de la comisión? Sí, porque hay también un desconocimiento y yo digo a veces una hipocresía de algunos legisladores del oficialismo que, como lo decía hace un ratito, se paran a hablar del pasado sin hacerse cargo de los problemas del presente. Milei gobierna la Argentina hace 2 años y medio y en la Argentina de Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y cerraron 25.000 pymes. Entonces yo cuando escucho a un diputado o diputada del oficialismo hablar de los trabajadores, cuando incluso avanzaron con una reforma laboral que a los pocos registrados que hay todavía en nuestro país también los hacen pelota, la verdad que me parece de una hipocresía enorme e insisto,
de una disociación total con la realidad que atraviesan la mayoría de los argentinos. Diputada, ayer ingresaron un paquete de proyectos al Congreso, 2 al diputados y 2 al Senado. Bueno, son proyectos que el Ejecutivo tiene prioridad para avanzar. ¿Cuál es la opinión del bloque de Unión por la Patria en este caso respecto a este paquete de proyectos en general, ¿no? Ludopatía, el lobby, el tema también de etiquetado frontal, que ustedes también respaldaron en su momento, ¿no? En la aprobación de esta ley. Sí, voy a ser breve en las definiciones porque creo que obviamente hay que estudiar los proyectos que elevó el Ejecutivo con la profundidad que yo creo que ameritan este tipo de temas. Pero a mí en principio me parece paradójico o no menos hipócrita que el gobierno envíe ahora una ley de lobby con el lobby que hubo para tratar la ley de glaciares de las empresas mineras, el lobby que hubo claramente de las distribuidoras de energías para lograr esta condonación millonaria que surge con la eliminación del régimen de zonas frías. Y paralelamente a esto, que nos envíen una ley de ludopatía que en principio niega la media sanción que tuvo esta Cámara de Diputados con muchísimo consenso, que se trabajó muchísimo y en donde la mirada estaba puesta no solo en el juego ilegal, sino también en el juego legal. Bueno, la mirada del gobierno no está puesta ahí. Y respecto al super RIGI, este nuevo ¿no? RIGI que el gobierno nos envía, es básicamente también beneficios impositivos, en ganancias también, o sea, respecto a los trabajadores y en impuestos a grandes empresas que facturan más de un PBI de la Argentina y que van a pagar menos impuestos que una pyme en el conurbano. Ese es el plan económico de Milei que se ve reflejado en cada proyecto que nos están trayendo a la agenda, que por supuesto nos sentaremos a discutir, pero que creemos que no tiene nada que ver con todos estos otros problemas que tienen hoy la mayoría de las familias en la Argentina. Ahí, obviamente, dentro de lo que es los acuerdos que va haciendo la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional y las sucesivas metas que se van cumpliendo y las aprobaciones, y también están las propuestas que hace el Fondo Monetario. Surgió también en la reunión de la mesa política, ¿no? En torno a una reforma tributaria, una modificación en lo que tiene que ver con el monotributo, la posibilidad, y esto también lo plantea el Fondo Monetario, de que haya una mayor cantidad de trabajadores registrados en la República Argentina. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Cómo les llega a ustedes esta idea de generar una nueva reforma tributaria en el país? Yo creo que es inminente discutir una reforma tributaria. El problema que tenemos es que este gobierno viene haciendo una reforma tributaria que prioriza a los sectores más concentrados de la economía y que no tiene en miras a los sectores más vulnerables. Porque, por ejemplo, ¿por qué no discutimos el IVA a los alimentos? En vez de reducir impuestos a los bienes personales o el impuesto a los autos de lujo, ¿no? que también se eliminó con el gobierno de Milei. Entonces yo creo, Fernando, que lo que hace este gobierno es, en principio, responder más a las demandas del Fondo Monetario Internacional que a las demandas cotidianas de la gente, y que nosotros nos tenemos que enfocar en, obviamente, con que cierren las cuentas, pero con la gente adentro. Y nosotros no podemos pretender que haya, obviamente, una mirada sobre estos sectores más débiles, porque está claro que si tenés un gobierno que golpea a los jubilados todos los miércoles en la puerta del Congreso, que sigue avanzando contra el colectivo de las personas con discapacidad de una manera también cruel y hasta inhumana a esta altura, yo no pretendo que el gobierno tenga una mirada fija ahí. Es hasta sensato tener a este gobierno más preocupado por cumplir con los requisitos del fondo, porque lo vienen haciendo. Cada vez que eliminan un fondo fiduciario, esa plata va al Tesoro de la Nación y de ahí va el pago de intereses de deuda. Yo lo decía el otro día con el régimen de zonas frías, que no me parece menor en esto que vos me estás preguntando. Cuando el gobierno construyó el relato de que había pobres subsidiando a los más ricos, ¿no? Con ese 7,5 que se aporta en la factura al fondo fiduciario que subsidia el régimen de zonas frías en la Argentina, quiero avisarle a toda la gente que nos está mirando que ese 7,5 lo van a seguir pagando, solo que no va a subsidiar a nadie y que las tarifas de gas le van a aumentar a todos los argentinos y las argentinas si ese proyecto de ley avanza, porque lo que hacen es una transferencia directa de recursos y lamentablemente esa transferencia de recursos está yendo todo al pago de intereses de deuda, en cumplimiento con el Fondo Monetario y de espaldas a todos los argentinos.
Diputada, la saco de este tema, vamos, un tema más político. En el Senado se está discutiendo la reforma política, reforma electoral y que incluye la eliminación de las PASO. ¿Cuál es la opinión del bloque y cómo se van a plantar cuando el debate venga a diputados? Yo creo que el gobierno no tiene todavía las manos para avanzar en esa discusión. De nuevo, creo que un gobierno que te cambia las reglas de juego de la política en un año casi electoral, porque estamos a puertas de entrar ya en un año electoral, es porque está haciendo trampa. Entonces nosotros creo que tenemos que garantizarle a los ciudadanos que puedan a través del voto popular elegir el gobierno que viene después de Milei. Y me parece que esa discusión a la que nos quiere llevar el gobierno, paso sí o paso no, reduce la discusión a algo que me parece que está hoy muy alejado de la ciudadanía. Nosotros creemos que las PASO son un mecanismo para dirimir diferencias dentro de las estructuras partidarias. Si no es esa, se buscará alguna mejor, pero insisto, cambiar las reglas de juego a puertas de un nuevo año electoral me parece que lo único que hace es, de nuevo, distanciarse de lo que la gente está demandando que discutamos en este Congreso. Ahora, me parece que para el gobierno eliminar las PASO es una posibilidad que le va a costar, me parece mucho, lograr ese consenso, ¿no? Porque los propios aliados del oficialismo, como el PRO o la Unión Cívica Radical, ahí coinciden con Unión por la Patria, respecto a que, y a otros bloques también de la oposición, respecto a que las PASO es una herramienta importante para, bueno, saldar las situaciones internas de cada fuerza política. Hay propuestas como para hacer las PASO que sean optativas. ¿Ustedes ven esa posibilidad? ¿Acompañarían un proyecto de ese tipo? Yo creo que no es algo que todavía hayamos discutido dentro del bloque. Sí, porque además falta mucho. Porque falta mucho, porque hay que ver cómo resuelve el Senado. Exacto, ¿no? tiene que pasar por Senado para poder llegar acá. Y por eso, insisto, creo que nosotros estamos concentrados en que esa discusión no nos distraiga de lo importante que tenemos que discutir acá hasta que esa discusión llegue. Porque me parece que si no es entrar en el juego al que nos quiere llevar el gobierno de estar discutiendo las PASO y no estar discutiendo si las familias están sobreendeudadas en la Argentina y se están endeudando para pagar la luz y el gas. Claro. ¿Cuál piensa, diputada, que va a ser el próximo proyecto que el oficialismo pueda llegar a impulsar? ¿Qué ven en el futuro, más allá de estas reformas, de estas 4 reformas que acaba de enviar el Ejecutivo? Es que sorprende, ¿no? El Ejecutivo, porque, insisto, si uno fuera coherente con el contexto, habría un montón de proyectos que el Poder Ejecutivo podría mandar o incluso permitir que se avancen las discusiones acá en la Cámara. El sobreendeudamiento de las familias argentinas, hay más de 16 proyectos presentados de los distintos bloques. Creo que esta semana incluso se presentaron varios más que tienen que ver con eso. La situación de las pymes, la emergencia pyme, que incluso había obtenido dictamen en octubre del año pasado, creo que daría una respuesta enorme. Ahora, no son los temas de agenda que elige el gobierno mandar. Nos manda la ley del lobby, el superrigui y una ley de ludopatía cuando hubo media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces, no sé con qué puede salir el gobierno. Ojalá que alguna de las medidas con las que nos sorprendan, alguna le responda algo a la gente. Sabrina, ¿por dónde está transitando Unión por la Patria? Puertas hacia adentro. A lo mejor pensando también no solo en la presidencial, sino también en lo que tiene que ver con la elección de los poderes ejecutivos en las provincias, haciendo foco un poco en la provincia de Buenos Aires, que es su provincia. Bueno, con las distintas corrientes que hay, con las distintas alternativas, no hay un candidato definido. Las PASO puede ser un buen momento como para encontrar un candidato, pero ¿por dónde están, digamos, llevando la estrategia política? Bueno, yo creo que hay discusiones que se tienen que dar para dentro del peronismo, que la última que se tiene que dar son los nombres, las candidaturas. Y creo que todos, por lo menos quienes transitamos y que ocupamos distintos lugares de responsabilidad y desde la militancia, hay una exigencia de que nos sentemos a discutir un proyecto que sea una alternativa frente a Milei. Que llegó el momento de que dejemos de ser solo oposición para empezar a ser una alternativa a lo que nos va a dejar el gobierno de Milei, y me parece que hay un montón de compañeros y compañeras que están concentrados en eso, generando espacios para habilitar ese tipo de discusiones, particularmente desde el Frente Renovador.
Sergio Massa no viene teniendo la exposición pública que quizás algunos demandan en este contexto, pero viene siendo muy responsable de la realidad que atraviesa hoy la Argentina, hablando con todos, dialogando con todos, conscientes de que para construir una alternativa lo primero que necesitamos es la unidad del peronismo, pero que con el peronismo no alcanza. Y yo veo a muchos dirigentes, y puedo hablar del mío, que es Sergio, que está muy concentrado en eso, y que el momento de dirimir candidatura se definirá en el momento en que tenga que ser, pero me parece que hoy es el momento de reconectar con la sociedad que demanda del peronismo que empecemos a construir una alternativa frente a Milei. Hace pocas semanas, bueno, la semana pasada, fue el planteo que finalmente no se concretó, que fue el pedido de sesión especial que habían hecho junto con otros bloques, varios proyectos, entre ellos la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, o analizar y discutir temas más vinculados con lo social, o también la interpelación a la ministra Sandra Petovelo o al ministro de Economía. Emplazar a las comisiones, en definitiva, ¿no? Que es un poco el objetivo que ustedes tenían. ¿En qué quedó esa situación? ¿Están esperando la oportunidad nueva para poder llevar y hacer nuevamente un pedido de sesión especial? Sí, nosotros creo que tenemos que insistir con esa sesión que se vio trunca por el llamado del oficialismo el mismo día, para que justamente la sesión se cayera. Yo lo que sí creo, Fernando, en principio que lamentablemente naturalizamos en esta Cámara de Diputados el tema de emplazar a las comisiones, ¿no? Por ahí la gente escucha y dice, ¿qué será emplazar? Significa que las comisiones que preside el oficialismo en la Cámara de Diputados no están funcionando, no habilitan la discusión, y hay proyectos que tienen giro a comisiones que no funcionan, porque hay una decisión del oficialismo que las comisiones estén cerradas y se abran solo para tratar los temas que al Poder Ejecutivo le interesan. Y no estamos ni siquiera pudiendo avanzar en que el oficialismo abra la discusión. Porque nosotros lo que pretendemos es que los diputados y diputadas que no nos quieren dar quórum también pongan la cara frente a la gente y que le digan a la gente que no quieren que el jefe de gabinete dé explicaciones por ese patrimonio que al día de hoy no puede explicar. Entonces, la verdad que no tenemos hoy el número para insistir con esa sesión. Sabemos que hoy el quórum está lejano a lo que nosotros aspiraríamos. Creo que igual, por supuesto, no vamos a relegar la insistencia para tratar de que esa sesión ocurra, que es nada más y nada menos para habilitar la discusión de esa interpelación y de otros temas que creemos que son importantes, de los que charlaba hace un rato, para que las comisiones los empiecen a trabajar, nada más y nada menos que para eso. Diputada, hablábamos recién de la interna de Unión por la Patria y, bueno, y de cara a las elecciones del año próximo. La semana pasada, días atrás, se lanzó públicamente Sergio Uñac como candidato presidencial, o al menos eso dijo que iba a ser, que se lanzaba para postularse como candidato a presidente. ¿Hicieron algún análisis de esa presentación? Yo creo, a ver, y no voy a criticar a los compañeros que se adelantan a hablar de candidaturas. Yo creo que no es el momento para hablar de candidaturas. Es válido que haya compañeros y compañeras que se animen a dar esa discusión. Insisto, yo creo que lo que hay que sentarse a discutir ahora desde el peronismo no son los nombres, sino el programa para construir una alternativa frente a Milei. Si algunos compañeros quieren arrancar la discusión desde ahí, pero después se van a sentar a colaborar en la construcción de este programa, me parece que es súper válido que suceda, pero yo creo que la sociedad hoy espera que primero le planteemos qué vamos a hacer antes que quién lo va a hacer. Claro. Bueno, en el medio está el Mundial también, ¿no? El Mundial, sin lugar a dudas, no sé si va a paralizar la Cámara o va a paralizar algunas actividades, pero sí me parece como que va a eclipsar a la actividad política, seguro. Sí, y puede ser que el gobierno lo utilice también para avanzar con algunas medidas que sigan yendo en contra, ¿no? de la sociedad. A ver, es válido que suceda, ya vivimos un mundial hace muy poquito, lo que genera un mundial para la mayoría de los argentinos es algo lindo, es algo que se comparte en familia, que se comparte en los barrios, que se comparte en las escuelas, va a generar seguramente un ambiente muy lindo. Ahora, ese ambiente muy lindo yo creo que no va a dejar de lado lo que están atravesando la mayoría de las familias argentinas, y me parece que por más que el gobierno intente tapar
con el codo lo que están viviendo hoy la mayoría de los argentinos, le va a costar igual, pese a que haya un mundial en el medio. Claro. Bueno, la última pregunta, me parece, ¿no? Diputada, recién hablaba usted de que con el peronismo solo no alcanza, ¿no? Respecto a una eventual, con una alianza o, algún tipo de coalición de cara al 27. ¿Con qué otros sectores se imagina que pueden llegar a poder consensuar? Creo que con todos esos sectores que quieran construir una alternativa frente a Milei. Y ahí me parece que el eje va a estar en lo que están atravesando hoy las familias de la Argentina y en un plan económico que cierre con la gente adentro. A mí me parece que ese es el punto de partida de cualquier proyecto político que tenga que venir después de este gobierno. El diálogo que llamó el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires el día 25 de mayo, ¿cómo lo tomaron ustedes? A mí me pareció un mensaje contundente, el del arzobispo, que sí tiene que ver con la realidad de la gente. Sorpresivamente me quedé después escuchando unas declaraciones del presidente que pareciera que no se había noticiado, que mucho de lo que dijo el arzobispo tenía que ver con la realidad que el presidente no mira todos los días. Yo creo que lo que dijo el arzobispo es un poco lo que planteamos nosotros desde la oposición, en principio con mirar esa realidad que atraviesan hoy millones de argentinos que el gobierno no ve y que no entran en el Excel de Caputo cuando va a pagar los intereses de deuda al Fondo Monetario. Y me pareció contundente, necesario. Ojalá que alguien del gobierno de Milei haya tomado nota, escuchándolo al presidente, me parece que no, lamentablemente. Sabrina, gracias por este ratito ampliado con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Sabrina Selva, diputada nacional por Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir a la pausa. Silvina, gracias. Nos reencontramos la semana que viene contigo. Gracias. Usted quédese en sintonía, que enseguida regresamos. Breve corte y enseguida retomamos Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión.